Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el planeta, con una información importante que me gustaría compartir con todos ustedes. Quiero la verdad, creo que quieren la verdad, de lo contrario no estarían aquí, la verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. Empecemos. Mucho se ha dicho sobre los Anunnaki hoy. Se mencionan en los antiguos escritos mesopotámicos, así como en los contextos del esoterismo y la ciencia marginal. También aparecen en el tema volátil del nuevo orden mundial en relación con la política y los problemas globales. Es asombroso, al menos para aquellos que no se han ocupado de la historia oculta de nuestro mundo, descubrir cómo se entrelazan todas estas cosas. Pero, ¿quiénes son los Anunnaki? ¿Realmente existen? ¿Qué fuentes nos dicen algo sobre ellos? ¿Existe un planeta Nibiru? El tema llamó la atención a través de los libros de Zecharia Sitchin, 1920-2010, quien expuso la teoría de que los Anunnaki son visitantes de nuestra Tierra desde un planeta llamado Nibiru. Los libros y las hipótesis de Sitchin despertaron mucho interés, pero fueron criticados por científicos y escépticos. Se le reprochó dar muy pocas referencias a las fuentes para sus interpretaciones de los textos mesopotámicos. También se afirmó que sus interpretaciones lingüísticas eran de aficionados. Es cierto que las referencias de sus fuentes son demasiado pocas, y la pregunta sobre sus calificaciones lingüísticas puede estar justificada. Sin embargo, sus tesis son notables, incluso si son solo parcialmente correctas, aunque estas pueden ser partes esenciales. Como una especie de respuesta a las repetidas preguntas sobre las fuentes, Sitchin publicó el libro perdido de Enki en 2004. Da la impresión de un documento mesopotámico real, pero plantea más preguntas ya que no se menciona ninguna fuente y, por lo tanto, algunos han asumido que sea una construcción. Michael Tellinger lleva más lejos las tesis de Sitchin en su interesante libro Slave Species of the Gods, y las corrobora con sus propias investigaciones y comparaciones con varias culturas. En mi opinión, sin embargo, Tellinger se basa demasiado acríticamente en los escritos de Sitchin, especialmente en el libro perdido de Enki. Sus opiniones sobre Jesús y Cristo como agentes de los Anunnaki se derivan de la visión de un laico del cristianismo eclesiástico. Si se hubiera dedicado más críticamente a la historia del cristianismo y especialmente del cristianismo gnóstico, no podría haber escrito como lo hizo. Como resultado, sus afirmaciones acerca de Jesús son erróneas. Como mostraré aquí, Jesús fue un mensajero de Cristo y tenía la misión de informarnos sobre el gobierno de los Anunnaki. Por eso fue asesinado. Esta misión fue llevada a cabo por los cristianos gnósticos hasta que ellos también fueron eliminados por los poderes gobernantes. Otro problema del texto de Tellinger es que carece de referencias directas a las fuentes. Solo hay una bibliografía general. Más tarde, otro escritor se unió a la discusión. El autor franco-alemán Anton Parks publicó algunos libros en francés, de los cuales Eden, La vérité sur nos origines, Eden. La verdad sobre nuestros orígenes, es el más importante. Parks traduce los textos mesopotámicos de manera bastante diferente a los lingüistas y etnólogos anteriores. Aunque el resultado es una contribución interesante al tema, contiene algunas referencias lingüísticas sorprendentemente erróneas a conceptos hebreos. Además, como explicaré más adelante, algunas de sus afirmaciones pueden ser cuestionadas. Nuevamente, las referencias de fuentes son escasas, especialmente en lo que respecta a los textos mesopotámicos. Solo cita notaciones codificadas para textos cuneiformes, lo que dificulta comparar sus traducciones con otras. ¿Quiénes son? ¿Por qué se llaman Anunnaki? Esta palabra significa el pueblo de Anu, y apareció por primera vez en Mesopotamia en tablillas de arcilla cuneiformes que tienen varios miles de años. En esta serie de videos, queridos amigos y amigas, volveré a contar y discutir la historia de los Anunnaki con información más reciente. Esto se hace desde un punto de vista más espiritual, en contraste con la actitud científica común y bastante seca, que se basa en una cosmovisión limitada. El enfoque tradicional de los mitos de la creación es considerarlos como tales, como mitos, pero los consideraremos bajo la hipótesis de que pueden tener antecedentes de hecho. ¿Existen realmente los extraterrestres?
La opinión generalizada de que los Anunnaki pertenecían a una raza extraterrestre es, por supuesto, un tabú en los círculos que se consideran científicos. Sin embargo, si estudiamos los textos mesopotámicos, no encontraremos contradicciones a esta interpretación. Es lógicamente posible. Simplemente entra en conflicto con la cosmovisión oficial actual y el dogmatismo habitual que se encuentra en los círculos científicos. Hoy debería quedar claro que no podemos estar solos en el universo. La astronomía convencional ahora estima que hay billones de planetas en el cosmos, y la probabilidad de que solo uno de ellos tenga vida biológica es casi cero. Dado que probablemente hay cientos de miles de planetas poblados, también es probable que haya otras civilizaciones por ahí. El secreto tras el significado del Enuma Elish: durante los primeros días de la creación se formaron los cielos y la tierra, y al sexto día Dios creó al hombre. La narración de la creación bíblica se remonta a varios siglos antes de Cristo, pero mucho antes de que se escribiera, el Enuma Elish ya había recogido el secreto de la creación. Enuma Elish, el poema babilonio de la creación de la humanidad, narra la creación de la tierra y fue escrito hacia el 1200 a.C., varios siglos antes de la Biblia. Es, a día de hoy, el relato más antiguo escrito del origen de la tierra y del hombre. Las similitudes con la Biblia son grandes, aunque también son notables las diferencias. Mientras en la Biblia se crea al hombre a partir de arcilla, en el Enuma Elish se crea a partir de la sangre de un dios. El hombre es creado el sexto día en la tradición bíblica y coincidentemente también en la sexta tableta del Enuma Elish. Pero vayamos por partes. Tablillas cuneiformes. Las tablillas del Enuma Elish se encontraron en la primera biblioteca de la historia, la de Asurbanipal, 669-627 a.C., en Nínive. El Enuma Elish aúna dos conceptos que marcarían la que se considera la primera mitología de la historia de la humanidad. Y esos conceptos son: la victoria de un dios, Marduk, sobre las fuerzas de la naturaleza, la formación y organización del mundo. Por eso a esta obra se le conoce como el poema de la creación. Fue redactada en lengua acadía y escrita con caligrafía cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Cada tablilla contiene entre 115 y 170 líneas de caracteres cuneiformes y el poema está escrito con versos de 2 líneas. Su nombre significa cuando en lo alto y corresponde a las 2 primeras líneas del poema. Cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados y la tierra firme abajo no había sido llamada con nombre. Y nada sino el océano Apsu primordial, su progenitor, y la diosa Mummu, Tiamat, la que los dio a luz a todos, sus aguas, como un solo cuerpo, confundían. Y los desechos del junco no se habían hacinado, el carrizal no había aparecido. Cuando cualesquiera de los dioses no habían sido traídos al ser ni llamados con nombre, no destinados sus destinos, entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de ellas. Cuenta el antiguo poema mesopotámico que cuando todavía no existía el cielo ni la tierra, la diosa madre Tiamat junto con Apsu, su consorte, engendraron toda una familia. Entre los dioses más destacados se encontraban Anu, Ki, Enki/Ea, Damkina, Marduk. El dios más destacado de todos, cuenta en el poema, fue el dios Marduk. Su carácter belicoso le lleva a enfrentarse a su progenitora, la diosa Tiamat, de la que afirma tiene sometidos al resto de los dioses. Marduk vence a Tiamat y se convierte en organizador del cosmos y en el inspirador de la creación del hombre. Sangre entretejeré, huesos ensamblaré. Suscitaré ser humano, hombre será su nombre. Construiré ser humano hombre, encargado del servicio de dioses, para que puedan estar en paz. El joven Marduk fue venerado principalmente en la ciudad de Babilonia, pero su influencia se extendió por toda Mesopotamia. Las similitudes con la Biblia. El poema de Enuma Elish tuvo una influencia indudable tanto en la Biblia como en las cosmogonías occidentales. Fue el primer relato de la creación y de él bebieron numerosas culturas que llegaron después. El influjo que tuvo en los hebreos en la redacción de la Biblia durante su cautiverio en Babilonia es indudable. Algunos de los puntos más destacables son: los dos empiezan con similares expresiones. En el principio, la Biblia, cuando en lo alto, Enuma Elish, ambos enumeran que en el origen no existía nada, no había nada nombrado, hasta que Dios Jehová, la Biblia, Marduk, Enuma Elish, realizó la creación. Después también fue cada dios el que creó al hombre.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 7. Sangre entretejeré, huesos ensamblaré. Suscitaré ser humano, hombre será su nombre. Enuma Elish, tablilla sexto. En las dos narraciones las aguas son divididas en la parte superior y la parte inferior. En Enuma Elish la creación se realiza en 7 partes, 7 tabletas. En la Biblia la creación Dios la realizó en 6 días y al séptimo descansó. Las diferencias con la Biblia. La principal diferencia entre ambos textos es el modo de la narración. Mientras que en Enuma Elish los autores le dieron un formato mitológico, en la Biblia se buscó marcar su carácter historicista, se quiso explicar la realidad a través de la narración. Diferencias destacadas. La Biblia es más descriptiva en el modo que se crean los reinos de la naturaleza, mientras que en Enuma Elish se hace más hincapié en los animales y las plantas. En el Génesis la creación se desarrolla en un clima de paz y solemnidad. En Enuma Elish la creación es violenta. Para los escritores de la Biblia, Dios creó todo, pero desde una distancia y no forma parte de ello. Para el poema de la creación, Dios forma también parte de esa creación. En Enuma Elish se narra que los hombres fueron creados para ayudar a los dioses. En la Biblia, no existe tal referencia. En las escrituras sagradas no existe el ensalzamiento a su Dios como sucede en Enuma Elish. El poema de la creación suscitó mucho interés entre los eruditos de culturas que sucedieron a la Babilonia. Asirios, persas, hebreos y hasta macedonios. El antiguo texto daba respuesta a las dudas más fundamentales de la vida. ¿Cuál fue el origen del universo? ¿Qué origen tienen los dioses? ¿Quién creó al hombre? Todo ello se explicaba con detalle en sencillas tablillas de arcilla entre los siglos XVIII y XVII. Enuma Elish apareció en fragmentos que fueron recopilados a lo largo nada menos que de un siglo, 1848-1952. Hay muchos datos a su alrededor que se desconocen. Para empezar, su autoría. Muchos investigadores opinan que pudo ser un sacerdote de Marduk quien lo redactó. Pero la complejidad, la riqueza de detalles y la viveza de la historia, hacen pensar que la historia que se narra pudo haber sido obra de varios autores y tener una mayor antigüedad. Enuma Elish no solo guarda el secreto de la creación, sino también la fuente en la que fue inspirado. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Bendiciones.